Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para... Yo quería hoy compartir esta palabra. Sé que siempre está viniendo al Templo Chile. Cada vez que viene, no siempre, pero nos comparte una palabra. Pero hoy era algo especial. Hoy quería que fuera uno de los expositores. Y sé que Dios lo usará para terminar en nosotros lo que comenzó esta mañana. Le damos un aplauso al Señor por la vida del pastor Enos Mardones. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es un hermoso tiempo, una hermosa oportunidad. Y siempre digo lo mismo, es una gran responsabilidad estar enfrente de la iglesia para poder enseñar, predicar, para animar, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos todos que estamos con la necesidad de aprender. Y esa es una bendición. Hemos sido ministrados esta mañana y sin duda que Dios tiene mucho más para darnos, no solo ahora, mañana en cada congregación, cada pastor, cada ministro sobre un púlpito tendrá esa oportunidad maravillosa de instruir a la iglesia, de dar una palabra. Así que es un privilegio. Gracias. Agradezco al Señor por mi yerno. Yo también digo que él es el hijo que quisiera haber tenido también. No es que mis otros hijos sean malos, pero había una conexión de amor. Creo que nos une mucho el tema del ministerio. Y para un pastor es difícil tener amigos, porque la intimidad es algo importante en la amistad. Y doy gracias a Dios porque Él ha sido mi amigo y ha sido un momento en que también ha sido mi consuelo, mi Bernabé, junto con mi hija, y he recibido ese respaldo ya en las etapas que hemos tenido que vivir en estos últimos años. Porque no todo tiempo es bueno. ¿O sí? No todo tiempo es bueno. Y ese es el desafío de vivir. Y Dios quiere que aprendamos a vivir dentro de esos desafíos. Pero qué bueno es cuando entendemos que no estamos solos en la vida ni en el proceso. Amén. Que vamos juntos en este camino. Usted y yo vamos juntos en este camino. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar no solo, ¿no es cierto?, la realidad de un mundo espiritual, sino que cada día tenemos que luchar con lo cotidiano, con lo del día a día. Y es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil, pero no imposible. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero Él nos pidió en ese sentido y nos dice que no debemos de tener miedo, porque Él venció al mundo. Amén. Así que si me permite orar, cierre sus ojos un momento, pidámosle al Espíritu Santo que nos ministre de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos en este tiempo, y que lo que podamos decir, mucho o poco, el Espíritu Santo lo revele, lo aclare, lo profundice en nuestra vida, porque tenemos la posibilidad de seguir trabajando con la palabra del Señor. Cierre sus ojos. Señor, una vez más, te doy gracias por la oportunidad de estar enfrente de tu iglesia, de estar enfrente de los santos, de los hombres que tú has llamado a la obra, Dios mío. Gracias por cada uno de ellos. Señor, que cada día podamos entender el valor que tenemos, Señor, como hombres que hemos sido llamados por ti. El valor que tenemos, Señor, no solo para ti, Señor, porque somos un tesoro especial, sino que también para nuestra familia, para la sociedad que nos envuelve, Señor. El valor que tenemos, que podamos asumir la responsabilidad de ser hombres en medio de este tiempo donde la ambigüedad, Señor, donde se ha desacreditado la realidad de la hombría, que nosotros podamos, Señor, levantarnos como hombres de bien, como hombres, Señor, de testimonio, como hombres representantes vivos, Señor, de aquel que nos ha llamado de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable. Señor, que podamos ser fieles representantes de aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Señor, que podamos ser fieles, Señor, hijos amados, que demos testimonio de la verdad frente a un mundo, Señor, que nos oprime, que nos acosa, Señor, que nos aprieta día tras día. Que en medio de esa realidad podamos levantar
levantarnos, Señor, como águilas, Señor, esperando cada día ver la realidad de tu presencia y de tu venida sobre nosotros. Bendice cada vida, cada familia que está representada en cada uno de ellos. Señor, guárdalos. Señor, que el regreso al hogar sea un regreso diferente. Bendice a los jóvenes para que puedan ellos proyectarse, Señor, como ministros, como hombres tuyos en medio de este mundo. Padre, guárdanos y permítenos tener, Señor, ser tierra en este día. Tierra, Señor, preparada para que tu palabra, Señor, germine en nosotros y llevemos el fruto del 30, del 60 y del 100 por uno para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. La mente de Cristo. Ese es el título de la enseñanza que tenemos. Aprender a pensar como Jesús. Es un tremendo desafío. Amén. Un tremendo desafío. Primera de Pedro, capítulo 2. Nos encontramos nosotros con esta palabra que es, sin duda, es como el lema de este encuentro que tenemos como varones, restaurando el sacerdocio. Creo que es un tema muy rico y muy importante, muy desafiante. Así que Primera de Pedro, los primeros versículos, los primeros 17 versículos nos hablan de cosas que son importantes. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como a los enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Wow. Hay una cantidad de consejos aquí que son importantes. No voy a hablar texto por texto de lo que está aquí escrito, pero voy a tratar de hacer una referencia general, ¿no es cierto? Así a lo que el apóstol viene diciendo. Todos los días, como decía, somos enfrentados a una realidad. El mundo quiere socavar nuestra hombría. Y me refiero
a la hombría, no al machismo. Hay una diferencia entre ser macho y ser hombre. El hombre, ¿no es cierto?, es diferente del macho. Y vamos a tratar de hablar un poco de eso, porque hay una diferencia ahí, ¿ya? Porque cuando hablamos de hombres, ¿no es cierto?, sin duda estamos hablando del propósito que Dios tiene cuando creó al hombre. El sentido que tiene el verdadero concepto de hombría en el mundo. Y nosotros somos llamados. Pedro nos dice en este pasaje que somos un pueblo elegido, ¿no es cierto?, un sacerdocio real. Eso significa que somos un pueblo ordenado para guiar a otras personas al conocimiento de Dios. Ese es el significado, ¿no es cierto?, del sacerdocio. El sacerdocio es el que expone el propósito de Dios. Es como un intermediario. El sacerdote siempre está entre Dios y los hombres. Por un lado representa la realidad humana delante de Dios, pero por otro lado también la respuesta de Dios hacia la realidad humana. Es como se define a veces un pontífice, un puente. Somos esa conexión maravillosa que Dios nos hizo, por supuesto, así. Entonces, la intención, cuando vemos que la intención de Dios, cuando redimió a Israel, fue de convertirlos también a ellos en sacerdotes para el mundo, como nos dice allá el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6. ¿Ya? ¿Cuál era el propósito ese? Traer al mundo a una relación de adoración con Dios. Ese era el propósito de Dios cuando redime a Israel. Dios quiere que ellos sean un pueblo de sacerdotes, un pueblo que dé testimonio frente a la humanidad del Dios a quien ellos estaban sirviendo, y que la humanidad, el mundo que los rodeaba, pudiera conocer a ese Dios por medio de su vida. Y ellos iban a llevar a estas gentes, a estas naciones, ¿no es cierto?, al conocimiento de Dios, para que el mundo adorara a Dios. Y esa es una realidad y un desafío también para nosotros hoy en día. Lamentablemente, y sabemos por las Escrituras, ¿no es cierto?, que solo un pequeño segmento de Israel aceptó esta responsabilidad, pero el resto siguió sus propios caminos. Como hombres hemos sido llamados a ser sacerdotes para el mundo. Por lo menos diga Como hombres hemos sido llamados a ser sacerdotes para el mundo. Si usted se fija en estos textos que he leído, el apóstol está hablando acerca, ¿no es cierto?, de lo nuevo, de la nueva vida que hay en nosotros. Le está hablando a un pueblo diferente, le está hablando a una comunidad de personas diferentes, le está hablando a esta nueva sociedad, que es la iglesia del Señor. Y esta nueva sociedad, ¿no es cierto?, tiene que traspasar el mundo. Vamos a verlo más adelante, la diferencia que hay. Me resuena inmediatamente, yo creo que en su mente también, la palabra del apóstol Pablo, también, ¿no es cierto?, ahí en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo. Esa es la realidad de la batalla permanente que tenemos que dar los hombres. ¿Cómo vivir para Dios? La única manera es que nosotros pensemos de la manera correcta. Hay una realidad en nuestra mente, ¿ya? El apóstol Pablo hace mucha alusión a esta transformación, porque ser nueva criatura no significa solamente dejar de hacer algunas cosas que antes eran catalogadas como malas, sino que es vivir en una transformación total y absoluta que comienza en lo más profundo de nosotros. Por eso que Pablo define nuestra realidad sin Dios como una realidad de muerte, ¿no es cierto?, una decadencia total en la vida del ser humano. En el libro de Efesios, Pablo define la vida del ser humano sin Dios como oscuridad. Ustedes eran oscuridad, le está diciendo a los efesios. Antes ustedes estaban o eran oscuridad. No es que estaban en las tinieblas, sino que eran tinieblas. Y Dios transforma esas tinieblas en luz. Y eso es lo maravilloso,
Porque con la salvación viene también la iluminación. Como nos decía el mensaje el jueves, Daniel era un hombre que había traído luz en medio de Babilonia. Él había iluminado con el mensaje, con la palabra de Dios, porque en medio de los conflictos que vivía la nación en ese instante, el imperio, por medio de la boca de Daniel hubo iluminación. Él trajo una respuesta divina a las necesidades, ¿no es cierto?, de una sociedad que estaba sometida y sumergida dentro de la idolatría. Pero ahí aparece la luz. Usted y yo somos llamados a ser luz, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como hombres hemos sido llamados a ser sacerdotes para el mundo. Fíjese lo que dice el versículo 5. Y vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Wow. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Leyó el texto? Somos, ¿no es cierto?, somos piedras, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Es tremendo eso. El versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí define el propósito de ser todo eso, que es maravilloso ser real sacerdocio, es maravilloso ser una nación santa, un pueblo comprado, ¿no es cierto?, a precio de sangre, pero tiene el propósito último, pudiéramos decir ahí, es para que anunciemos ¿qué? Al Dios que nos ha salvado. Y que anunciemos su carácter, su virtud maravillosa, ¿no es cierto? Lo que Él es proclamado a través de lo que nosotros somos. Qué tremenda responsabilidad, sin duda, que todos nos sentimos así, como empequeñecidos frente a estas verdades. Pero no nos desanimemos, porque Dios quiere que nos levantemos y que seamos lo que Él ha decidido que seamos. Y que vivamos como casa espiritual. Es un desafío, pero si está escrito es porque se puede. Amén. Y Dios sin duda en nosotros. No solo, ¿no es cierto?, tenemos que ver nuestras vidas, o no solo ver nuestras vidas supervisadas bajo la voluntad de Dios, sino también debemos ser hombres convertidos, ¿no es cierto?, en quienes somos llamados también a dirigir. Cada uno de nosotros es llamado a dirigir. Amén. Hogares, negocios y personas en el camino del Dios Altísimo. Entonces este conocimiento es establecido y desarrollado esencialmente a través de la adoración. La adoración es mucho más que cantar. Cantar es hermoso y me encanta escuchar la música en vivo. Pero adorar a Dios no es solo cantar. Está relacionado con el estilo de vida. Está relacionado con lo que somos en esencia, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, como sacerdotes necesitamos reajustar nuestro pensamiento para alinearnos con la forma de pensar como Jesús. Siempre hemos visto a Jesús como exentos de nosotros. En algunos sectores de la iglesia a Jesús es sentado en una silla aparte y como que lo desconectamos de nuestra propia vida, como que solo lo adoramos como objeto de adoración, nos inclinamos ante Él, pero nos sentimos muy lejanos en el desafío de ser como Él, porque vemos nuestra humanidad, entendemos nuestros límites, y cuando, claro, nos ponemos al lado de Él, como que desaparecemos, nos volvemos tan insignificantes. Pero fíjese que Dios nos da el modelo perfecto para que nosotros crezcamos dentro de ese modelo y nos desarrollemos a la altura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el deseo de Dios. No es el deseo de un pastor, no es el deseo de un predicador. No tiene que ver con vanagloria ese. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Tenemos que moldearnos dentro de Él, dejarnos crecer y desarrollarnos para alcanzar esa altura. Qué maravillosa bendición, amados hermanos. De verdad es maravilloso. Es un desafío glorioso. De verdad que tiene su altura y tiene su precio. Pero dígame que no vale la pena.
Que nuestros hijos nos vean y puedan ver a Cristo en nosotros. Que nuestras esposas nos vean y vean a Cristo en nosotros. Que el mundo nos vea y pueda decir, así debe ser Cristo. Por eso este es cristiano. Y dejarían de decirnos canutos, porque parecemos más como si fuéramos algo vacío que algo lleno. Amén. Nosotros sabemos que un canuto es lo que se enrollaba el hilo todo, antiguamente, ¿no es cierto? Más allá de canut de bomb. Pero el concepto de canuto en Chile está más relacionado con algo vacío por dentro. Y usted y yo estamos llenos. Amén. Entonces, vamos a ver algunos principios que son importantes, ¿ya? Y que algunos puntos que pueden ayudarnos a cómo desarrollar la mente de Cristo en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que entender, que somos una fuerza de penetración. Un viejo amigo mío hablaba acerca de eso, del siglo venidero, que Jesús es del futuro. Él viene del futuro, irrumpe en esta sociedad. Su mensaje, su lenguaje siempre está relacionado con lo que va a venir, con lo que va a ser, ¿no es cierto? Voy a preparar lugar, ¿no es cierto? Hay una casa, hay una morada. El lenguaje de la Biblia está relacionado mucho con el futuro y Él viene para nosotros. Bueno, somos una fuerza de penetración. Inmediatamente en nuestra mente eso suena a invasión, ¿no es cierto? Es verdad, eso es lo que somos. Dice el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Primer punto, es importante. Somos una fuerza de penetración. Extranjeros y peregrinos. La palabra extranjero significa de afuera, ¿no es cierto? Por último, antes de que se quede dormido, hágame así. Si hace muchas veces así, y puede terminar, pero haga movimiento. Yo trato de peñiscarme aquí, entre medio de las piernas aquí, cuando tengo mucho sueño. Bueno, la palabra extranjero significa de afuera. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene este? Bueno, el enfoque está en este mundo. De hecho, somos un elemento, ahora somos un elemento extraño, somos un elemento extranjero, ajeno al mundo. Es tremendo, ¿eh? Somos ajenos. Por eso que el apóstol dice, amado, yo ruego como a extranjeros. El mensaje es para extranjeros. ¿Se siente extranjero de este mundo o se siente tan lleno de este mundo que está cómodo? Hemos tratado de hacer no solo un campamento en este mundo, sino que estamos edificando para perpetuarnos en este mundo. Y este mundo y sus deseos van a pasar. Hay algo mejor para nosotros. Ahora, este sentido de vivir como extranjero nos da también la capacidad de vivir de una manera diferente. De hecho, somos un elemento ajeno a este mundo. Cuando las Escrituras hablan de nosotros como extranjeros, está reconociendo que somos ajenos al sistema del mundo y a su mentalidad, a sus métodos de control y a sus valores. Somos ajenos al sistema de este mundo. Por eso que no podemos someternos ni sujetarnos a este mundo. El Señor Jesucristo siempre reconoció que no era de este mundo, que Él había venido al mundo con un propósito específico. Y cuando Dios nos salva, Él nos salva, no nos saca del mundo, sino que nos devuelve al mundo, pero como gente nueva, transformada, renovada, para que seamos ahora, antes éramos oscuridad, ahora somos luz. Gloria a Dios. Amén. Somos luz y de verdad una luz que tiene que dar y que se tiene que manifestar. Ya somos ajenos al sistema del mundo. Por eso que no podemos aceptar lo que este mundo quiere establecer como principio. Nosotros no vivimos de acuerdo al sistema cultural del mundo. Nuestro sistema de vida está relacionado con el sistema del reino de Dios. Por eso que en ese sentido hemos sido elevados de condición. Elevados en el sentido de que ya no vivimos en el polvo. Yo escribí una frase mientras escuchaba a mi pastor: júntate con águilas
¿Cómo era la cuestión? Yo lo escribí. No con pollos. Me gustó. Júntate con águilas y volarás alto. Júntate con gallinas y solo comerás gusanos y picotearás la tierra. La acuñé yo. Que hay varios predicadores pues dicen, el Señor me reveló. No, lo dijo Pastor Enoch y después lo dicen que es de ustedes. Yo se los digo, esto lo voy a decir que tú lo dijiste, pero la segunda vuelta es mío. Así que eso es, nosotros somos una realidad diferente en el mundo. Por eso que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que como peregrinos nosotros estamos en un movimiento, nos estamos moviendo. Yo he enseñado mucho acerca de que la fe no es algo estático, la fe es acción. Y me gusta mucho Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto?, donde hay verbos de acción, ¿ya? Por la fe Noé construyó, edificó. Por la fe Abraham salió. Por la fe Enoc, ¿no es cierto?, caminó. Por la fe Abel ofreció. Verbos de acción. La fe no es algo estático, la fe es un movimiento. Y Dios es un Dios que se mueve, no es un Dios estático. La iglesia tampoco debe ser estática. Usted no puede ser un hombre estático. Usted es un hombre en movimiento. Y la fe se desarrolla en el movimiento con Dios. Dios camina con los que caminan por la fe. Por eso somos llamados a vivir por la fe y a caminar en fe. Pero para eso tenemos que tener la mentalidad de que somos extranjeros, somos ajenos y somos peregrinos. Estamos en movimiento, en un viaje. Nuestro viaje es aquí, en medio de un sistema mundial y de un estilo de vida que es extraño a lo cual nos quiere llevar el Señor. Sin embargo, Él nos deja aquí. Él nos deja aquí para que nosotros podamos ser una fuerza de penetración. Seamos invasores en el mundo. Wow, para conquistar para el Señor. Gloria a Dios. Entonces la pregunta surge aquí. ¿Quién es la amenaza? ¿Quién es la amenaza? Mucha gente que crece en la iglesia pueden ver el tema de estar separados del mundo como una actitud a la defensiva. Nosotros por muchos años como iglesia en Chile nos separamos tanto de nuestra sociedad que ahora esta sociedad a la que nosotros abandonamos, a la que no quisimos participar, en la que no quisimos inmiscuirnos, hoy día nos está queriendo imponer un sistema de vida. Y hoy nosotros nos sentimos y estamos resistiendo, ¿no es cierto? Porque le dejamos a ellos que ellos gobernaran nuestro sistema o nuestros principios. Y ahora sentimos el embate, el golpe y nos ponemos nerviosos. Porque yo tengo nietos y yo no quiero que mis nietos crezcan en esta sociedad tan corrompida. ¿O sí? No, yo quiero que ellos tengan una sociedad diferente. Y esa es mi labor. Y yo doy gracias a Dios por mis hijos que están trabajando en sus hijos para que desarrollen una mente cristiana. Amén. Desarrollar una mente cristiana es un desafío, amados hermanos, pero eso viene con la salvación. ¿Qué o quién es la amenaza? Bueno, tenemos que tener una actitud clara en esto. Algunos pueden tener miedo del mundo. Yo me crié dentro de una iglesia, o crecí espiritualmente los primeros años de convertido dentro de una congregación donde todo era pecado. Yo le pedía permiso a mi pastor para ir a ver a mi mamá. Si mi pastor me decía que no fuera, no iba. Y a lo mejor perdí tiempo precioso con ella. Porque o era Navidad, entonces había que estar en la iglesia, porque si no el diablo me podía hacer una trampa en el mundo. No me enseñaron a vivir en el mundo, me enseñaron a huir del mundo, pero en un sentido no bíblico, sino en un sentido de escapismo. Y nosotros no somos llamados a escaparnos, nosotros somos llamados a confrontar. Amén. Y ese sentido, amados hermanos, es importante para nosotros. Nosotros no somos llamados a tener miedo del mundo. La instrucción de las Escrituras no es que temamos ser aspirados por el mundo, sino en vez de ello que nos veamos como personas diferentes al mundo. Nosotros somos los que amenazamos su control en vez de que este sea una amenaza para nosotros. Nosotros somos llamados a ser la amenaza. Gloria a Dios.
Por eso que el Señor Jesucristo dijo esto bien claro: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Es tremendo, amados hermanos. Jesús utilizó estas dos ilustraciones en la Escritura, ¿ya? ¿Para qué? Para romper cualquier sentimiento a la defensiva que pudiéramos tener. Él nos dice que somos luz y que somos sal. La sal no es amenazada por ninguna cosa que la rodea. Repito, la sal no es amenazada por ninguna cosa que la rodea. Más bien invade y cubre. Todo lo que toca la sal lo contamina. Todo. Qué tremendo. Puede desaparecerse a sí misma, pero en la desaparición penetra por completo todo aquello con lo que tiene contacto. Todo lo que la sal toca lo impregna. Qué tremendo. Imagínense usted en medio de la empresa. ¿Cómo está, jefe? Dios lo bendiga. Hoy estoy canuto. Estoy orando por usted. A veces andamos camuflados en la pega. ¿No es cierto? Nos camuflamos tanto que perdemos nuestra identidad. Por eso que terminamos en el mismo barco los compadres. ¿No es cierto? Es una realidad de muchos creyentes. Y es porque no hemos logrado afectar a quienes nos tocan, quienes están con nosotros. Ellos deben saber frente a quién están, con quién están, quién es el que está con ellos, quién se sienta a la mesa con ellos, quién trabaja ahí al lado. Amén. No hay que tener miedo. Es una experiencia gloriosa cuando uno escucha a los hermanos. Un hermano me decía el otro día: pastor, le llevé a Cristo a un compañero, lo miré y vi que tenía necesidad, lo saqué para un lado, le hablé de Cristo, hasta que se entregó a Cristo, y me decía: ahora voy a empezar a discipularlo para Cristo. Digo, yo te está haciendo la pega bien. Y eso para uno es satisfactorio, porque a través de él estoy ganándome a otro. Gloria a Dios. Entonces la sal no es amenazada por nada. Usted diga: yo no puedo ser amenazado por nada ni por nadie. Yo soy una amenaza en este mundo. Amén. La luz jamás es intimidada por la oscuridad. Ella también, la luz también, penetra. La oscuridad siempre debe dar paso a la luz. Nunca la oscuridad va a poder contra la luz. ¿Y qué dice el Señor? Que somos nosotros. ¿Y qué más? Como decía un antiguo predicador, ¿lo cree? ¿Es verdad que lo cree? Porque tenemos que creerlo. Esto tiene que ver con nuestra manera de pensar. Cómo nos concebimos a nosotros mismos. Por eso de estas dos ilustraciones vemos que la influencia que podemos tener en el mundo. Somos distintivamente diferentes de ambos, de la oscuridad y de lo insípido de este mundo. Nosotros le damos sabor a la vida, azúcar. Aunque nos dé diabetes. Los extranjeros y peregrinos pueden ser ajenos a este mundo, pero definitivamente son una fuerza invasora y penetrante. Me gusta esta palabra. Invasora y penetrante. Fíjense, nosotros siempre andamos por las orillas. ¿No es cierto? Oh, que no muy adentro que te quemen ni muy afuera que te enfríe. Vivimos al lado afuera más que adentro. No afectamos. No nos relacionamos. Si hay algo que a mí me gusta es mirar a las personas, poder tocarlas, poder hablarles. De cualquiera. No me importa. No me da temor ni vergüenza. A veces he quedado hablando solo. Bueno, me ha dado vergüenza, pero para mí nomás. Pero no por eso dejo de hacerlo. No por eso dejo de saludar
al portero del supermercado. No por eso dejo de dar una sonrisa a las personas que me miran mucho en la calle, los saludo, hola, no le digo chiquitení, no, hola, buenas tardes, salpican. Buenas tardes, a veces no me pescan, pero los saludo. Puedo hablar con las personas, aunque sean extrañas, les echo una talla, les tiro un chiste. No sé, algún día me irán a pegar, todavía no me han pegado. Pero me arriesgo, pero se genera un contacto, hay empatía. Y no lo hago desde la perspectiva política, no, porque creo que todas las personas necesitan contacto con otras. Amén, Dios nos bendiga. Segundo punto, tenemos una mente renovada. Es importante la mente, amado. Para mí es un tema de verdad recurrente y que trato en lo máximo de poder enseñarlo porque tiene relevancia, amados hermanos. Nuestra manera de pensar juega un papel importante. El apóstol Pablo hace una alusión profunda a esta realidad de la mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La fuerza del creyente se puede encontrar cuando mantiene su patrón de pensamiento en el sistema del Padre Celestial. Esto edifica, sin duda, ¿no es cierto? Se me achicó esta cuestión. Ahí está. Que mi yerno querido Matis, yo tengo 2 yernos queridos. Es que hay uno, a ti te quiero más tiempo. Llegaste primero. ¿Está bien, no? ¿Cuántos suegros hay aquí? Amen a sus yernos. Tenemos que tener una mentalidad segura, una confianza que viene únicamente a aquellos que tienen una comprensión de lo que viene o que viene de lo alto. El apóstol Pablo se preocupó mucho de que los hermanos a quien estaba enseñando pudieran comprender quiénes eran. Esto nos habla también de identidad, porque mi manera de pensar marca también mi manera de vivir. Amén. Soy como lo que pienso. Si yo pienso mal de mí, me bendijo mucho uno de los mensajes que escuchamos en el retiro y fue el que predicó mi pastor Fernando también, además de los otros, ya que hablaba acerca de que un hijo que es, ¿no es cierto?, profetizado que iba a ser asno, que iba a ser un hombre de esclavitud, que iba a servir para la pega solamente, pero que cambia su destino drásticamente cuando Moisés a los herederos o a los hijos de este hombre los bendice y se transforman en gente ilustre. Manasés, asno le dice su padre, pero Moisés ora por ellos, los bendice y se transforman en gente importante dentro del pueblo de Israel. Hay un destino cambiado. Amados hermanos, Dios obra en nosotros, hace un cambio tan radical, tan importante, pero nosotros tenemos que aprender a pensar como cristianos. Tener una mente cristiana, no evangélica, porque como evangélicos somos sectarios, ¿no es cierto? Somos críticos y somos un montón de cuestiones que son adjetivos más malos que buenos. Y eso es una realidad, amados hermanos. Pero como cristianos es diferente tener una mentalidad cristiana a tener una mentalidad evangélica. Hay una diferencia profunda en esa. ¿Por qué? Porque ¿no es cierto? La mentalidad evangélica está desarrollado por el sistema religioso evangélico, por costumbres y formas. Pero el cristiano, ¿no es cierto?, ha desarrollado su mente en base al modelo único que es Cristo. Y ha empapado su visión y su mente en la Escritura. Porque la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Nos capacita para ser hombres de bien, enteramente preparados para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes solo escuchan un mensaje, pero hay quienes leen la Biblia, estudian la Biblia, se meten en la palabra del Señor. No solo escuchan un mensaje, sino que analizan lo que escuchan en base a la Escritura. Y no veo a ninguno de ustedes colándome. Y eso está malo.
Usted tiene que colarme. Usted tiene que verificar que lo que estoy diciendo está en razón con la palabra escrita. Y Dios quiere que nosotros seamos sacerdocio real. Que seamos un real sacerdocio en este mundo y que no vivamos de acuerdo a los patrones que esta sociedad nos quiere imponer. Nosotros debemos ser una amenaza para este mundo y el mundo debe temer nuestra presencia. Debe temer, como lo está comenzando a hacer ahora. Están asustados porque los canutos se están organizando para mandar concejales, para mandar alcaldes. ¿Por qué? Porque aquí están los hombres justos, porque han sido justificados por Dios, que el ladrón ya no roba más. Hay un cambio. Nosotros somos un remedio para la sociedad. Y esto no lo digo en orgullo, lo digo con responsabilidad. Somos la respuesta. José fue la respuesta de Dios a un mundo, ¿no es cierto?, que podía morir de hambre. Daniel fue una respuesta a una sociedad que necesitaba escuchar del poder de Dios. Todos los grandes hombres de Dios fueron una respuesta en su tiempo. Nosotros vivimos en este tiempo para hacer una respuesta a este mundo. Este mundo necesita escuchar a Dios, pero tiene que hacerlo a través de nuestra boca, a través de nuestra vida, a través de nuestra familia, a través de nuestra integridad. Ellos tienen que saber cómo es Dios por nuestro estilo de vida. Aleluya, apláudale al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que tenemos que pensar diferente. Y decía que Pablo ya tenía esa preocupación. Mirad, dice Pablo a los colosenses, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Y casi al comienzo de este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol nos dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que me gusta la palabra sabiduría e inteligencia espiritual. Una palabra riquísima. Y en el libro a los Efesios el apóstol ha orado por lo mismo en el capítulo 1, versículo 15 al 19. En este libro los Efesios el apóstol usa el mismo lenguaje que para los colosenses. Habiendo oído de su fe y de su amor cristiano, Pablo dice que continuamente le da gracias a Dios por ellos y luego los incorpora en sus oraciones, porque a pesar de su incesante gratitud a Dios por ellos, todavía no está satisfecho. ¿Y cuál es su pedido? No es que reciban una segunda bendición, sino que más bien que puedan apreciar todo lo posible las consecuencias de la bendición que ya han recibido. Así que la esencia de su oración por ellos es que sepan, que me encanta esa palabra, versículo 18. Sepan, aunque sus otras oraciones registradas abarcan más que esta, todas incluyen una petición similar, sea que puedan comprender, dice capítulo 3, versículo 18. O que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, o abundar cada vez más en conocimiento y en buen juicio. No debemos pasar por alto este énfasis. Crecer en conocimiento es indispensable para crecer en santidad. Crecer en conocimiento es indispensable para crecer en santidad. El conocimiento es importante. La fe razonada es una creencia absurda. La fe debe ser razonada. Toda fe que no pasa por mi mente no es fe, porque no puedo creer lo que no sé, lo que no conozco, lo que no comprendo. Por eso que el Espíritu Santo nos ilumina. El conocimiento es importante. Amén. Muéstreme su Biblia y le diré quién es. No. Eso fue para niñarlo. A lo mejor el hermano llegó con la Biblia, no, y dice, chuta, todavía ni la marco. Empieza a marcarla desde ya. Subráyela, trabaje en ella. Este es un libro de trabajo. Amén. Así que el conocimiento es importante. Por eso, y el conocimiento está relacionado con el saber. El saber de Dios es importante. Amados, ya tenemos que aprender
a pensar diferente. La única cosa que puede mantenernos sin intimidarnos en este sistema mundano es la seguridad de saber que, aunque no hablamos de la misma manera que el mundo y que no funcionamos con su mismo sistema de valores y algunas veces no comprendemos el por qué opera de la manera en que lo hace, nosotros estamos equipados para operar a un nivel mayor con una mente renovada. ¡Wow! Mire, hermano, yo sé que usted no lo hace. Cámbiese del CDF y un día así, por curiosear, trate de ver lo que los comentaristas, ¿no es cierto?, faranduleros dicen. Más allá, escúchelos. Por último, no los vea, pero escúchelos. Ponga atención a lo que dicen. No dicen nada. No aportan nada. Y ahí tienen un gurú, y tienen este otro que pela a este otro, y hablan de gente que tampoco aporta nada. Y luchan por los pics en la mañana de quién tiene más gente copuchenta escuchándolos. Yo no lo hago con un espíritu copuchento, lo hago por saber. Entonces, cuando hablamos nosotros, mire, pruébelo en su sistema de vida o en su entorno. Cuando usted habla, la gente lo va a escuchar. Su lenguaje, lo que usted comunica es diferente, no es común. Todo lo que nosotros hacemos no es común. Cuando una persona sin Cristo llega a su casa, no es común, porque hasta la guagua ora y da gracias. Su lenguaje es diferente en el hogar. Su sistema de vida en su hogar es diferente. Cuando su familia sin Cristo va a visitarlo, ¡oh, qué rico venir acá! Algo especial hay en tu casa. Tiene mesa, tiene silla, tiene sillones, tiene cama, igual que todo. Pero hay otro espíritu que opera. Esa es la bendición de Dios. Nosotros somos llamados entonces a vivir en un nivel mayor. En un nivel mayor, amados, es importante. Los problemas vienen al hombre creyente cuando intenta mezclar estos dos sistemas de pensamiento, porque existen dos mentes, la mente de Cristo y la mente del mundo. ¿De dónde somos nosotros? ¿En quién estamos? En Cristo. Por eso que Romanos 12:2 dice que se está llevando a cabo un desarrollo, un proceso de remodelación en nuestra mentalidad. Esta renovación causa un cambio en nuestra mente de estar controlada por los pensamientos y por el sistema de valores de este mundo a ser traída a los patrones de pensamiento de Jesús. Todos nosotros es cambiado. Por eso que nuestra mentalidad es importante. Tenemos que aprender a vivir, como dice el punto número 3, que experimentamos un patrón de cambio. ¿Cuándo? Primera de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es el alma? Bueno, aquí podríamos entrar en un tema teológico, pero quiero hacerlo sencillo. Quédese con la parte sencilla. ¿Ya? El alma es el centro de mandos de la personalidad. Esencialmente está formada por el intelecto, las emociones, ¿no es cierto?, y la voluntad. El intelecto es lo que piensas y la emoción es lo que sientes. Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos determinan lo que hacemos. Y así la voluntad entra en juego. Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, determinan lo que hacemos. Eso está ocurriendo dentro. Y eso, ¿no es cierto?, la voluntad entonces entra en juego inmediatamente. Entonces, ¿dónde está el ataque? Primera de Pedro 2:11 habla sobre los patrones del deseo carnal que atacan la mente y las emociones y producen decisiones que gobiernan nuestro comportamiento y que luchan contra nuestra propia mentalidad, la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Inevitablemente, una vez que la palabra deseo es escuchada, ¿no es cierto?, al instante pensamos en ¿qué? Cuando usamos la palabra deseo. Pensamos en sexo, inmoralidad, impureza. Esas son las cosas que vienen inmediatamente a nuestra mente. La mente es uno de los puntos de ataque y de tentación más recurrente
que enfrentamos nosotros los hombres. Y como dice mi pastor, estoy diciendo nosotros los hombres, porque yo me considero hombre. Porque hay que definir, algunos hoy día no se sienten tan hombres. ¿No es cierto? Pero los hombres sufrimos tentaciones, ¿o no? Sí, todos los días. No es que a veces, todos los días, de diferentes maneras, todos los días, ¿no es cierto? No tenemos que buscar mucho para que empiece este conflicto, esta guerra. Caminamos por la calle, ¿qué vemos? Los puestos de diario, de revista, carteleras, señales gritándonos. Sin embargo, este versículo le está hablando mucho más que de los pensamientos o actividades de impureza sexual. Se relaciona con nuestra conquista de cualquier cosa que procure controlar nuestro comportamiento. El apóstol Pablo dijo que todas las cosas eran lícitas, pero no todas convenían. De que todo era lícito, pero que él no se iba a ser esclavo de ninguna cosa. O sea, tenemos que determinar sobre nuestro comportamiento. Amén. ¿Cómo conquistamos? Surge la pregunta. Bueno, una de las maneras que pareciera que es tan sencilla, pero que poco hacemos, es alabar al Señor. ¿Cómo conquistamos estos patrones? Alabando al Señor. En vez de decir, oh Señor, tienes que ayudarme. Bueno, cuando nuestra mente estén puestas en Él, en vez del sistema del mundo, es difícil que el enemigo domine nuestras mentes. Toda vez que nos sentimos en guerra, en conflicto, alabamos a Dios. Bendecimos su nombre. ¿Cómo cree usted que se mantenía Abraham en la fe? Alabando a Dios, glorificando a Dios. Él centraba su atención cuando el conflicto de la fe se comenzaba a desarrollar en su vida, cuando consideraba que los momentos que estaba viviendo no iban a ser los más propicios, cuando comenzaba a pensar, me va a heredar este hombre, me va a heredar, no tengo hijos, me va a heredar este. Entonces, en esos momentos, él decía, no puede ser. Dice Pablo en Romanos que él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Y no andaba por la vida dando 3 glorias a Dios. Él reconocía el carácter, reconocía el poder de Dios, reconocía la fidelidad de Dios. Él decía, Dios, tú eres fiel, tú no mientes en lo que dices. ¿Por qué? Porque eres todopoderoso para hacer todo lo que prometes. Aleluya. Si cuando nos veamos enfrentados a esta guerra, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Declaramos la sabiduría y el conocimiento de Dios con nuestras bocas. Así que no debemos de intimidarnos, ¿ya? No te intimides por tener una posición de extranjero conforme te mueves a través de este mundo y de sus sistemas. Conquístalo, aprendiendo a vivir con la mente de Cristo como parte del sacerdocio real. Soy un sacerdote de Dios, soy un ministro de Dios, soy uno que ha sido llamado para declarar la grandeza de Dios, para anunciar virtudes de Dios. Yo no me voy a dejar engañar por el diablo, voy a declarar la riqueza del Padre que me ha engendrado y del poder que actúa en mí por medio del Espíritu Santo. O sea, un lenguaje diferente, ¿no es cierto? Nos enseñaron mucho a clamar a la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado, pero hicimos de la sangre un fetiche. Y el pastor estornudaba, cúbrelo con tu sangre. Tenía que sonarse nomás. Y hemos minimizado, ¿no es cierto?, algunas cosas. En vez de declarar alabanza, en medio de la tentación cantamos. En medio del conflicto somos aquellos que salimos. Aun cuando llevamos una espada en la mano, tenemos alabanza en nuestra boca y declaramos la grandeza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, amados hermanos, vivimos bajo un control recuperado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué más dice el texto más abajo?
Y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! Tremendo. Aquí tenemos, amados, en este texto un bosquejo categórico del ataque total que viene al creyente por parte de las fuerzas de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 2/3 partes de esto caen bajo la categoría del deseo. La idea del deseo tiene que ver con el control. El deseo es la búsqueda del control de la mente, del corazón y del comportamiento. Alterca contra, ¿no es cierto?, en contra de los pensamientos y emociones del creyente, contra los procesos de nuestros pensamientos y respuestas emocionales. Y de esta manera las disensiones nacidas de estos. Hemos sido llamados a abstenernos. ¡Wow! Una palabra que debiera ser enseñada en los colegios. Abstenernos de cualquier cosa que introduzca el patrón del control del mundo. El mundo quiere controlarlo. Los deseos de la carne, los deseos de esta vida, ¿no es cierto? La vanagloria de la vida. Hay muchas cosas que quieren controlarnos. ¿Cuánta gente vive sometida a adicciones de cualquier tipo? ¿Cuánta gente vive todavía? ¿Cuántos creyentes todavía sufren porque son esclavos de adicciones? El mundo lo tiene controlado. No, viejo, si esto es normal. Échale nomás, total. ¿Qué te va a hacer? Pero al final terminamos esclavos y el diablo tiene el control sobre nosotros y nos quita la autoridad moral que tenemos para hablar de eso. Uno de los pastores de nuestro ministerio allá en Valdivia es un exadicto a las drogas, pero era un cocamaníaco, ¿cómo se dice? Sí. Estaba sumido en la droga. Mauricio, hay que escuchar también su testimonio. Sometido, se arrancó de Santiago hacia el sur, llegaron a Puerto Montt sin saber a dónde, arrancando, porque querían cambiar, no podían. Y de Puerto Montt no les gustó, se fueron a Valdivia. No tenían a nadie en Valdivia. Ahí los conocimos. Claudia, que es pastora ahora, trabajaba abajo en una vidriería, nosotros estamos en un segundo piso. Fumaba como en velorio. Buena para fumar la pastora Claudia. Ahí pasaba todo el día. Y las hermanas todos los días. ¿Cómo está vecinita? ¿Cómo les va, vecinita? Hasta que de repente la vecinita apareció arriba. Y Dios comenzó a tratar con ella. Hoy día son ministros de Dios los dos. Son nuestros pastores allá en Valdivia. Mauricio, un adicto a la droga. Él me decía un día, pastor, Claudia podía estar llorando en el dormitorio y yo me estaba drogando en el patio. No me hacía nada su llanto. Recibió a Cristo y tuvo una recaída. Y yo lo fui a ver a su casa y estaba atendido. Yo le dije, tienes dos opciones. O te paras, te pones de pie y sigues con Dios, o te sumes en esto y te pierdes. Aquí estamos para levantarte. Decir que este libro de pecado que tiene la primera piedra. ¿Cómo vamos a restaurar si lo abandonamos? Se puso de pie. Hoy es un fiel ministro. Yo lo he visto crecer. Aquí está Daniel. Cómo lo hemos visto crecer, desarrollarse en el mensaje de la palabra. Cómo se desarrolló el ministerio pastoral en ellos. Una bendición. Hay un corito que dice que Cristo rompe las cadenas. Pero tenemos que entender que vivimos en un patrón diferente. Hay una realidad, gracias, diferente. La idea del deseo, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con el control. El deseo es la búsqueda del control. Control de la mente, del corazón y del comportamiento. Alterca en contra de los pensamientos y emociones del creyente, contra los procesos de nuestros pensamientos y respuestas emocionales, y de esa manera las decisiones nacidas de estos. Hemos sido llamados a abstenernos de cualquier cosa que introduzca el patrón del control del mundo. La palabra dice, huid de las pasiones juveniles, 2 Timoteo 2:22. Y entonces recuperamos el control. Los patrones de pensamientos establecidos en nosotros durante nuestra juventud, conforme vemos y escuchamos y estamos rodeados por el mundo en nuestra vida diaria. Dios puede romper
estos puntos de control, porque Dios tiene poder para hacerlo. Estos puntos de control que se desarrollaron en nuestra juventud, como nos decía el pastor Chelo en la mañana, no es cómo te criaste, no es el entorno que tuviste. Todos venimos de allá, todos venimos, todos tenemos marcas. Yo fui abandonado a los 2 años por mi padre, pero no por eso he tenido que abandonar a mis hijos. Vengo de un contexto de familia de hombres adúlteros. ¿Por qué tengo que seguir siendo un adúltero yo? ¿Por qué tengo que seguir un patrón de conducta que no alaba y ni glorifica a Dios? ¿Sabe? La diferencia es que nací de nuevo. Esa es la gran diferencia, que usted nació de nuevo. Usted tiene una experiencia con Cristo. El Espíritu Santo lo habita. Usted es una nueva criatura. Usted es un hombre de Dios. Usted es un vaso de honra. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo habita a usted. Usted no es cualquier cosa. Dejamos de ser viles pecadores. Ahora somos santos consagrados. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Usted es un hombre insigne en medio de este mundo. Usted es un referente divino en medio de esta sociedad. Usted no es cualquier cosa. Por eso que yo lo saludo, por eso que me acerco, porque me acerco a un redimido, me acerco a un transformado y estoy al lado de un hombre de honor, que era lo que no teníamos antes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos. Tenemos que romper estos puntos. Pensemos con una mentalidad nueva. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice Filipenses 2:1. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, qué maravilloso del Espíritu. Debemos de pasar a través de 2 vientos. ¿Cómo se aprende mentalidad que es conforme a la mente del Señor? ¿Cómo se distingue entre lo que es la mentalidad del mundo y lo que es la mentalidad de Cristo? Filipenses 1:27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Wow, la idea de un espíritu nos hace que nos volvamos hacia Jesús. Debemos revisar nuestros pensamientos y acciones para ver cómo se alinean al Evangelio y vivir nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir en humildad. Filipenses 2, versículo 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Se nos dice que estimemos a los demás como mejores que nosotros mismos. Esto es humildad. Permitirnos aceptar el hecho de que otros pueden sobresalir en áreas en las que nosotros no sobresalimos. A continuación, vemos el concepto de consideración, mirando por los intereses de los demás. Humildad es la habilidad de estar cómodo con las cosas buenas que Dios nos ha dado y la habilidad para recibir de los dones o gracia que vemos en los demás que nos rodean. Lo repito, humildad es la habilidad de estar cómodo con las cosas buenas que Dios nos ha dado y la habilidad para recibir de los dones o gracia que vemos en los demás que nos rodean. Usted tiene algo que yo no tengo. Usted tiene algo que a mí me falta. Y yo tengo algo que usted no tiene. Dios ha repartido a cada uno. Por eso que nos valoramos, nos estimamos. Aprendemos a ver, ¿no es cierto?, lo que no se percibe a primera vista. ¿Qué hay ahí? Hoy día vivimos en un afán de competencia ministerial horrible. Parece que ser pastor hoy en día es humillante, es de poca cosa. Necesitamos subtítulos
títulos, sobre nuestros títulos. Que Dios, mire, a mí Dios me llamó a ser pastor. Cuando me llamó, primero me llamó para ser hijo. Y dentro de ese ser hijo, Él me apartó para hacer un trabajo específico. Y la verdad es que me gusta eso. O sea, me gusta en el buen sentido de la palabra ser lo que Dios ha querido que yo sea. Porque si Dios hubiese querido que sea algo más, me habría dicho: mira, Enos, además de ser pastor, vas a hacer esto, esto, esto y esto otro. ¿Ya? Así que tranquilé. No. Me llamó a ser responsable de la obra. Y yo me siento bien, primero con ser hijo de Dios, y amo el pastorado. Y cuando alguien me quiere dar otro lugar, no me siento cómodo, no por una falsa humildad, es que tengo claro qué es lo que tengo que hacer. ¿Y sabe lo que tengo que hacer como pastor? Edificar la iglesia. Y eso sí que es un honor. Si alguien me dice: usted es un edificador, yo me siento gozoso. Digo: Señor, gracias porque me permites trabajar en tu obra. Vivimos en una guerra, no nos estimamos, siempre nos estamos mirando entre ojos, ¿no es cierto? Oh, no, como decía el pastor Chelo en la mañana, si hablamos con la lengua un poco trabada, parece que suena más espiritual, porque no nos consideramos a nosotros mismos. Yo he aprendido en estos últimos años, he entendido ese principio para aplicarlo con los pastores. Cuando llega un pastor a la ciudad y me encuentro con él y me dice que soy un pastor nuevo, le doy la bienvenida. Si en algo puedo servirte, cuenta conmigo. Ahí está la radio. Si en algo te puedo ayudar, le digo: sabes, lo más malo en el ministerio es estar solo. Así que si en algo te servimos, aquí estamos. Amén. No somos amenaza para nadie. Cuando yo llegué a Valdivia, era amenaza para muchos. Digo: Señor, no somos amenaza, solo venimos a hacer una parte de la pega. Dios nos bendiga. Por eso es que tenemos que tener la actitud correcta frente a esta realidad. Produce, con esto cierro, una mentalidad semejante. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos estamos moviendo hacia una mentalidad semejante a la de Cristo, ya que la humildad y la consideración son atributos que nos hacen ver hacia afuera. Necesitamos ver la situación de otras personas a través de los ojos de Jesús. Si pensamos como Él, veremos como Él. Así es como viene el tener una mentalidad semejante. Si pensamos como Jesús, veremos como Jesús. Wow. Por eso es que nos da mensajes tremendos. Y uno de esos que me gusta mucho, bueno, son varios, pero destaco la mujer del pozo de agua. Nadie hablaba con ella, Jesús habló con ella. Eso me significa a mí que yo debo acercarme mayormente a aquellos que nadie quiere acercarse, porque de ahí puede salir una bomba de anunciadora, predicadora, evangelista. Nadie más. Todos los días en la sinagoga apareció una mujer escondida en la parte más oscura. Estaban las mujeres en la sinagoga. Los ancianos estaban sentados alrededor, discutían la ley, hablaban de la ley. Un día llegó Jesús y puso su mirada en la que estaba más oculta y encorvada, y la llamó. Ven, le dijo. Rompió el esquema, la puso al medio de los viejos y la enderezó. Dignificó a la mujer delante de los hombres. Jesús dice que ella es una hija de Abraham. O sea, era una viejita de fe que estaba escondida entre los creyentes. Él la dignificó al ponerla de pie. Él se relacionó con la viuda, con la mujer abandonada. En una sociedad machista apareció Jesús y dejó que una prostituta le tocara los pies.
Y cuando nadie hizo nada por él, había alguien agradecido a sus pies. Tenemos que aprender a pensar como Jesús. Cuando pensamos como Jesús es porque vemos a mi hermano como superior. Veo como Jesús. Veo más allá de la simple religiosidad que a veces nos consume y de nuestro machismo absurdo. Vemos a nuestras mujeres como amigas y compañeras, como parte de nuestra vida, como la ayuda. ¿Sabe lo que significa ayuda en la Biblia? La misma palabra que se usa para Jehová es mi ayudador, la misma palabra se usa para la mujer como ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Que no hay nadie más grande que Dios, que nos puede levantar, que puede hacer lo que no podemos. Eso significa que la mujer está capacitada por Dios para hacer todo lo que nosotros somos incapaces de hacer. Ella existe para elevarnos a la condición que Dios ha establecido para nosotros. Por eso que es ayuda, no es ayudante, no es esclava, no es sirvienta, es la ayuda, es la que está apegada, sujeta, pegada a mí. ¿Cómo nos queda el ojo? En conclusión, el aceptar las responsabilidades sacerdotales con ciudadanos de los reinos de los cielos, en las situaciones es que quiero que se despidan después de lo que les dije. El aceptar las responsabilidades sacerdotales en las situaciones de nuestra vida requiere que volvamos a centrar nuestra manera de pensar y un cambio en nuestras acciones. Sin embargo, los sacerdotes eficaces son aquellos que tienen consideración por las personas a las cuales sirven. Ver este papel violado en los episodios bíblicos nos enseña los posibles resultados trágicos que trae. Primera de Samuel 2, versículo 12 al 36 nos habla de esta experiencia trágica. Somos una fuerza penetrante en el mundo, llamados a ser agentes de transformación, que vivimos bajo una mentalidad completamente nueva. Experimentamos un cambio en nuestro patrón de vida y hemos recuperado el control en las áreas que el mundo no tiene ningún control. Somos llamados a ser sacerdotes y Jesús nos equipa para la tarea, enseñándonos a pensar de la misma manera que Él lo hace. Aprended de mí. Wow. Somos llamados a ser imitadores. Amén. ¿Sabe cuál es el propósito en Efesios de la predestinación? El propósito en Efesios de la predestinación es ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Conformes a la imagen de Cristo. Es algo difícil, sí, desde mi humanidad. Por eso que el creyente no depende de su humanidad, porque toda vez que dependimos de nuestra humanidad nos sumimos en el pecado. Por eso el creyente es uno que depende de aquel que todo lo puede, de aquel que nunca lo deja, que nunca lo abandona, y más aún de aquel que vive en él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios le bendiga. Permítame orar por usted. Permítame orar por su vida. No sé cuántos quieren llegar acá adelante para que juntos como hombres oremos y le digamos: Dios, yo quiero tener la mente de Cristo. Quiero transformar mi mentalidad. Quiero dejar de pensar como un ser común de esta tierra y quiero pensar como tú, Señor. Quiero tener tus pensamientos. Quiero empaparme de tu carácter para poder ser trascendente en medio de esta sociedad. Un proclamador, un anunciador de tus virtudes. ¿Cuántos quieren ser eso? Venga, juntémonos. Nos hace bien orar juntos. No hay nada mágico acá adelante, pero sí, cuando tomamos una decisión siempre damos un paso, ¿no es cierto? Nos acercamos porque queremos. Y Dios va a hacer lo que el mundo no puede hacer, lo que la sociedad es imposible hacer. Dios libera, Dios restaura, Dios cambia.
cambia la condición de un ser humano. No importa cuán perdido esté, no importa cuán hundido esté. Tienes batallas como las que yo tengo. Yo le digo a los hermanos en broma, les canto: a mí me pasa lo mismo que a usted. Somos enfrentados con nuestra humanidad diariamente, con nuestros deseos más profundos. Ahí está, nos está bombardeando el diablo todos los días. Somos tentados y seducidos, ¿no es cierto? Y a veces nos sentimos ahí, derribados porque nos tocó. Pero el Señor está aquí para decirnos: a partir de este día, porque usted a partir de este día va a tomar una decisión. Y vamos a comenzar a cantar. Y le vamos a decir un día a la esposa: mira, cuando ande cantando mucho, ven y ora por mí, porque estamos en una batalla, en una guerra, y yo estoy dando la batalla porque no quiero ser esclavo de nada de esta vida. Quiero ser un anunciador de virtudes. ¿Ven? Cierre sus ojos, ponga sus manos hacia el cielo, reconozca que tiene la necesidad de ser ministrado. Yo le digo, yo subí temblando a este púlpito porque tengo que hablar de la mente de Cristo. Y no sabe lo que me cuesta tener que enfrentar mis propias realidades, mis propias debilidades, mis pasiones que de pronto se desatan en mi vida. Y tengo que mirarlos de frente para decirles que es posible con el Señor. Yo no estoy más lejos que usted. No, yo no estoy más arriba que usted. Estamos en el camino y estamos dando la batalla. Pero hoy vamos a hacer un compromiso de hombres. Y vamos a decir: Señor, yo sé que otros están orando por mí, y yo voy a orar por ti, voy a dar la batalla con mi mente, y voy a pensar como Jesús, y voy a resistir la obra del diablo, y me voy a oponer a este mundo, y no me voy a dejar someter por las influencias de este mundo. Voy a luchar, y no me voy a cansar, porque si me apoyo en ti soy más que vencedor. Aleluya, vamos, ponga su corazón delante de Dios. Dios, yo oro por mis hermanos, yo oro por estos siervos de Dios, oro por estos ministros tuyos, oro por estos sacerdotes, y yo me pongo al lado de ellos, Señor, porque no soy mejor que ellos, no tengo menos batallas que ellos, lucho como ellos, siento como ellos, me enojo, deseo, tengo rabia, me molesto, tengo tentaciones, sufro, Señor, las inclemencias de este mundo contra mi vida, contra mi espíritu. Pero hoy nos comprometemos a orar, a buscarte, a decidir pensar como Jesús, a llenarme de tu palabra, a nutrirme de tu mensaje, a hacer de la Biblia mi amiga, mi consejera. La palabra de Dios es viva y eficaz, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, la palabra de Dios me da fortaleza, la palabra de Dios me capacita para argumentar al diablo y para decirle a Satanás cuando venga con su tentación: escrito está. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, dígale: Dios, contigo soy más que vencedor. Hoy someto